Mucho antes de que los españoles pisaran las costas de América, los pueblos indígenas de América del Norte y Central contaban historias de gigantes, seres tan inmensos y poderosos que dieron forma al paisaje y dejaron huellas de su existencia. Estos relatos están entretejidos en las tradiciones orales de innumerables tribus, y cada una de ellas aporta su voz única a una mitología compartida que abarca vastas distancias. Las leyendas de gigantes no son solo historias, son una parte vital del patrimonio cultural y la identidad histórica de estas comunidades. Los registros históricos y los hallazgos arqueológicos sugieren que estas leyendas podrían tener sus raíces en hechos reales o en seres que alguna vez recorrieron estas tierras. El significado cultural de estas leyendas sigue resonando hoy en día, ya que se transmiten de generación en generación, preservando la rica historia y las tradiciones de los pueblos indígenas de América del Norte y Central. En México, los aztecas hablaban de los Kinametsin, una raza de seres gigantescos que vivieron durante una era de creación anterior. Se decía que estos gigantes habían construido magníficas estructuras como Teotihuacán y Cholula, y que su inmensa fuerza les permitía mover piedras que los humanos comunes nunca podrían soñar con levantar. La pirámide de Cholula, una de las pirámides más grandes del mundo por volumen, se atribuye a menudo a estos seres. Según la leyenda Gelua, uno de los gigantes que sobrevivieron a un gran diluvio, enviado por los dioses, construyó esta pirámide como refugio contra futuros cataclismos. Pero su arrogancia enfureció a Tonacatecutli, el dios creador, que abatió a muchos de ellos con fuego del cielo. Las ruinas que dejaron atrás siguen en pie como mudos testigos de su supuesta existencia. Los orígenes de los Kinametsin están envueltos en el misterio, y algunos mitos sugieren que fueron creados por los dioses para ayudar a dar forma al mundo. Las pruebas arqueológicas, como herramientas de piedra inusualmente grandes y bloques de construcción masivos, han alimentado las especulaciones sobre su existencia. Antiguos murales y códices representan a estos gigantes, a menudo mostrándolos realizando tareas monumentales e interactuando con los dioses. Aunque las pruebas definitivas siguen siendo esquivas, las leyendas de los Kinametsin siguen cautivando la imaginación, mezclando mito e historia en el rico tapiz del pasado de México. Más al norte, en lo que hoy es Nevada, el pueblo Paiute cuenta escalofriantes historias de gigantes pelirrojos conocidos como los Siteca. Se decía que estos gigantes caníbales aterrorizaban a sus antepasados hasta que finalmente fueron derrotados en una gran batalla. Los Paiutes atraparon a estos gigantes dentro de la cueva Lovelock, prendiéndole fuego para asegurar su destrucción. Se sabía que los Siteca tenían interacciones con otras tribus, a menudo marcadas por el conflicto y la hostilidad. Se les describía como figuras imponentes con pelo rojo y una presencia temible. Una leyenda notable habla de la inmensa fuerza y astucia de los Siteca, lo que los convertía en formidables adversarios. Las excavaciones arqueológicas en la cueva Lovelock han descubierto grandes restos óseos y artefactos que algunos creen que dan credibilidad a estas historias, aunque la ciencia oficial cuestiona tales afirmaciones. Aún así, para los Paiutes, estas leyendas son algo más que historias, son parte de su historia e identidad. Desplazándonos hacia el este, a los montes Apalaches,
encontramos otra capa de esta fascinante mitología. Tribus como los Cherokee hablan de Tzul'Kalú, un gigante de ojos rasgados que era temido y venerado como un ser espiritual conectado a la caza y la naturaleza. Se decía que habitaba en la cima del monte Tennessee Bald, en Carolina del Norte, y que solo podían verlo aquellos a quienes consideraba dignos. Los Cherokee creían que Tzul'Kalú no era simplemente un ser físico, sino también un espíritu guardián que ayudaba a los cazadores a rastrear la caza al tiempo que enseñaba a respetar el equilibrio de la naturaleza. Su invisibilidad simboliza su poder espiritual, un recordatorio perdurable de que no todos los gigantes eran vistos como adversarios. Algunos eran protectores o incluso aliados. En el folclore local, Tzul'Kalú desempeñaba un papel importante en las tradiciones orales transmitidas de generación en generación. Las historias de encuentros con Tzul'Kalú a menudo implicaban pruebas de carácter y valentía. Un relato notable describe a un joven guerrero que, tras demostrar su valía, fue agraciado con una visión de Tzul'Kalú. Estos encuentros reforzaban los valores de la valentía, el respeto y la armonía con la naturaleza. La influencia de Tzul'Kalú impregnaba varios aspectos de la cultura cherokee, desde las prácticas espirituales hasta la vida cotidiana. Su presencia se invocaba en los rituales para asegurar el éxito de las cacerías y para mantener el equilibrio del mundo natural. El legado de Tzul'Kalú sigue siendo un poderoso símbolo de la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza en la región de los Apalaches. Las montañas rocosas del norte también tienen su parte de leyendas de gigantes. El pueblo Coeur d'Alene describía a los gigantes que vagaban por sus tierras como figuras tan altas como los tipis y vestidos con pieles de animales con el pelo sin quitar. Se creía que estos gigantes habitaban en densos bosques, cuevas en las montañas y remotos valles, lo que los hacía esquivos y misteriosos. Se decía que estos seres tenían un apetito insaciable por el pescado y que asaltaban las trampas que los humanos colocaban a lo largo de ríos y arroyos. Se han registrado avistamientos históricos en diversas formas, desde dibujos antiguos hasta artefactos antiguos, lo que sugiere que estos gigantes fueron una parte importante de la historia local. Del mismo modo, el pueblo Kootenai temía a los gigantes que seguían las vías fluviales y atacaban a cualquiera que se acercara demasiado. Estas historias suelen incluir elementos de supervivencia, cómo los humanos burlaron o evitaron a estos seres colosales mediante la astucia o la pura suerte. La influencia de estos gigantes en las leyendas locales es profunda, con relatos transmitidos de generación en generación, a menudo compartidos alrededor de de higueras para infundir cautela y valentía. El centro de México ofrece otra perspectiva sobre estos mitos a través de su conexión con los fósiles que se confundían con huesos de gigantes. Los pueblos indígenas a menudo encontraban restos masivos, probablemente de mamuts, mastodontes u otras criaturas prehistóricas, y los interpretaban como pruebas de antiguos gigantes que alguna vez caminaron sobre la tierra. Estos fósiles, a menudo grandes e imponentes, eran significativos para las culturas indígenas, ya que proporcionaban un vínculo tangible con un pasado misterioso y antiguo. Los tlaxcaltecas presentaron estos huesos a Hernán Cortés durante sus campañas de conquista,
afirmando que pertenecían a una raza de gigantes anterior incluso a sus antepasados. Esta mezcla de mito e historia natural pone de manifiesto cómo las culturas indígenas trataban de explicar su mundo a través de la narración, conservando al mismo tiempo fragmentos de verdades más profundas sobre sus entornos pasados. Los mitos de los gigantes no eran solo historias, sino una forma de dar sentido a los impresionantes fósiles que descubrían, integrando estas maravillas naturales en sus relatos culturales e históricos. El pueblo comanche hablaba con viveza de una antigua raza de gigantes blancos que habitaban vastos territorios en lo que hoy es Estados Unidos. Estos gigantes se describían como figuras imponentes, a menudo de más de 3 metros de altura, con piel pálida y cabello claro. Conocidos por sus avanzadas habilidades en la minería y la guerra, se decía que estos seres esclavizaban a tribus más pequeñas, hasta que finalmente fueron derrocados o desaparecieron por completo de la historia. Una historia relata una feroz batalla en la que los guerreros comanches, con la ayuda de tribus vecinas, lograron derrotar a un grupo de estos gigantes. Del mismo modo, las leyendas navajas hablan del pueblo Starnaker, gigantes blancos de la realeza con tecnología avanzada, que dominaron regiones antes de desaparecer en la oscuridad o regresar a los cielos. Se decía que estos gigantes poseían herramientas y armas muy superiores a las de los pueblos indígenas. Los relatos históricos de los primeros colonos europeos también mencionan encuentros con individuos inusualmente altos y de piel clara en estas regiones. Algunos creen que estas historias son restos de las mismas leyendas que contaban los comanches y los navajos, ya sean mitos o realidad. Las historias de los gigantes blancos siguen intrigando y desconcertando, ofreciendo una visión del rico tapiz de la historia y la leyenda en América del Norte y Central. De costa a costa, estos relatos comparten hilos conductores, gigantes como creadores o destructores, seres íntimamente ligados a la naturaleza, restos dejados en huesos o ruinas, y una sensación perdurable de que la humanidad coexistió con algo mucho más grande que ella misma. Ya sean vistos como protectores como Tzul'Kalú, o como amenazas como los caníbales Sitekah, estas historias reflejan la admiración de la humanidad por las fuerzas que escapan a su control, fuerzas encarnadas en figuras imponentes cuyas sombras aún se ciernen sobre nuestra imaginación colectiva. A lo largo de este vídeo hemos explorado el rico tapiz de leyendas que se extienden por América del Norte y Central. Desde los montes Apalaches hasta los desiertos de Nevada, estos mitos se han transmitido de generación en generación. Hablan de gigantes que dieron forma a la tierra, interactuaron con los humanos y dejaron huellas de su existencia. La fascinación por estos seres colosales perdura, reflejando nuestra profunda curiosidad y reverencia por lo desconocido. A medida que seguimos descubriendo más sobre nuestro pasado, estas historias nos recuerdan los misterios que aún permanecen ocultos, esperando ser descubiertos. Entonces, ¿qué significan estas leyendas? ¿Son meros vuelos de la fantasía o ecos de un pasado lejano en el que los humanos se enfrentaban a misterios demasiado vastos para comprenderlos? Tal vez sean ambas cosas, una mezcla de memoria cultural y narración creativa que nos conecta con las luchas y los triunfos de nuestros antepasados contra todo pronóstico.
Estas leyendas siguen cautivando a la cultura moderna, inspirando libros, películas e incluso investigaciones en curso. Estudiosos y entusiastas por igual se adentran en textos y artefactos antiguos, buscando descubrir las verdades que se esconden tras estos mitos. El impacto de estas historias es profundo, ya que no solo influye en nuestra comprensión de la historia, sino también en nuestras expresiones creativas y nuestra identidad cultural. Nos recuerdan la imperecedera fascinación humana por lo desconocido. A medida que surgen nuevos descubrimientos, se añaden capas a nuestra comprensión, desafiándonos a repensar lo que sabemos sobre nuestro pasado. Las leyendas de los gigantes, al parecer, están lejos de ser desentrañadas por completo. Sigue a Adventure Seekers Paradise para más viajes increíbles a través de mitos y misterios a través del tiempo. Sumérgete en las leyendas, comparte tus propias historias o teorías y únete a la conversación en nuestras plataformas de redes sociales. Exploremos juntos lo desconocido.